¿Cómo les va? ¿Qué tal? Luca, Marcos, Nicolás, Agustina, ¿qué tal? Casi sin dormir. ¿Qué pasa, Luca? Mucho TP2 anoche, bueno, vamos a ver. A veces sucede, no es lo ideal, pero a veces sucede que nos agarran apuros. Profe, Sí, en el TP es necesario usar menú de opciones. en el TP no se les pide menú de opciones. Eh, digamos, ustedes lo que tienen que hacer es el juego y después del juego mostrar las estadísticas. Entonces, en ese caso no aplica un menú de opciones. Bueno, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ir empezando. Ahora, hoy sí les voy a compartir la pantalla antes que empiece a hablar y después me digan que no estoy compartiendo nada. Así que hoy vamos a empezar por el principio, como corresponde. Y ahora sí, deberían estar viendo un ejercicio que es el que vamos a tratar de resolver hoy. ¿Sí? Bueno, 16:37 vamos a empezar. Eh, Hoy vamos a hacer un ejercicio que combina algunas cosas. Una de esas es el uso de funciones, que es algo que ya para esta altura uno espera que le estén agarrando la mano, o por lo menos, digamos, lo tengan, estén bastante cerca, ¿sí? De entender cómo funciona, parámetros y demás. Uno esperaría que ya tengan ese tipo de cuestiones manejadas. Del TP, decime, hagamos una cosa, Daniel, lo del TP en todo caso charlamos sobre el final, nos queda un ratito. Si hay alguna duda, la respondemos ahí. Así largamos ya con el ejercicio y nos ponemos en ritmo. Bueno, les decía entonces, fíjense que dice entidad bancaria. Si el ejercicio este de entidad bancaria dice, una entidad bancaria necesita hacer una evaluación sobre las operatorias que han realizado sus clientes. Para ello pide un programa que permita determinar dichas estadísticas. ¿Sí? Para ejecutarse, Para ejecutarse correctamente, el programa debe validar un token que cumple con las siguientes características. ¿Sí? Cuando uno dice token, no vamos a entrar en demasiado detalle, digamos, pero básicamente es una secuencia de caracteres, pueden ser números, pueden ser algún otro carácter, que uno lo utiliza como validación. Hagan de cuenta como si fuera una especie de password, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo, pero más o menos como si fuera una especie de password. O sea, para que este programa funcione, pide que el usuario ingrese el token, ¿sí? Solamente si ese token es válido, permite acceder a las funcionalidades del programa. ¿Sí? Si ese token no es válido, directamente el programa no arranca. ¿Bien? Entonces, el programa debe validar un token que cumple con las siguientes características. Primero, debe contener dos letras mayúsculas. ¿Sí? O sea, exactamente dos letras mayúsculas. Debe contener al menos dos dígitos y debe incluir el numeral, ¿sí? el famoso numeral, en la segunda mitad del token. ¿Sí? Entonces, si cumple esas tres reglas, las tres reglas al mismo tiempo, obviamente, es que nosotros vamos a decir que ese token es válido y le vamos a permitir trabajar con el programa. ¿Sí? Si no cumple con eso, directamente el programa termina indicando que el token no es válido para operar. Ahora, si todo eso está bien, ¿a qué accede el usuario? O sea, ¿qué puede hacer el usuario suponiendo que el token esté bien? Le vamos a pedir, ¿sí?, la cantidad de operaciones bancarias que quiere procesar, una cierta cantidad, que va a ingresar y le vamos a pedir que vamos a hacer que ingrese de forma aleatoria para cada una de estas operaciones. Primero, si fue una empresa
si fue una empresa o un particular. Bien. Segundo, el monto de la operación, cuánto es el dinero que operó. Y tercero, si esa operación es en dólares o es en pesos. Bien. Luego, esta parte nosotros la vamos a saltear, dice presentar un menú de opciones. Nosotros no lo vamos a hacer con un menú de opciones, vamos a trabajar esto y vamos a mostrar directamente estas estadísticas que nos piden. Nos piden, primero, la cantidad de operaciones que se llevaron a cabo. Segundo, el porcentaje de operaciones hechas en dólares. Tercero, el monto total que se operó, o sea, el monto total de las operaciones en pesos hechas por particulares. Y el monto promedio operado en pesos por las empresas. ¿Sí? Entonces, el total de operaciones en pesos, el monto total de operaciones en pesos operado por particulares y el promedio operado por las empresas. ¿Bien? Entonces, nosotros ya nos podemos imaginar que nuestro programa va a tener dos partes de importancia para nuestra resolución. La primera va a ser conseguir validar ese token. Así que tiene 2 o 3 características que son medio fuertes. 2 letras mayúsculas, al menos 2 dígitos. Tiene que tener un numeral, pero lo tiene que tener en la segunda mitad de la cadena, así al final. Y por otro lado, tendremos lo que es ya permitirle operar al usuario con una cantidad prevista ya de operaciones y algunas estadísticas sobre esas operaciones. Bien. Como les decía, nosotros no vamos a hacer el menú de opciones para esto, directamente vamos a mostrar todas las estadísticas al final, al margen de que el ejercicio en este caso lo solicite. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Entendimos lo que vamos a hacer? ¿Entendimos en qué estamos trabajando? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno. Ahí está. Perfecto. Entonces, dado esto, nos podremos imaginar que la estructura general del problema, el cual ya vamos a ir empezando, ya tengo un pequeño esqueleto preparado acá, será algo como lo siguiente. Un inicio, ¿sí? Posiblemente algún valor que nos hiciera falta por ahí, en este caso tal vez no. Cargar el token, ¿sí? Como nos dice Luca, cargamos el token. Validar el token. Si el token es válido, hacer algo, y si no es válido, directamente tirarle un mensaje de error. Pero en el caso que el token sea válido, ingresar a hacer lo que nos pide. ¿Qué era lo que nos pedían? Y bueno, cargar la cantidad de operaciones. Por cada operación de estas, cargar tipo, monto y moneda. Y acá sí es donde tendremos que trabajar nosotros. ¿Bien? Entonces, nuestro diagrama va a tener una forma general, parecida a esto, donde nosotros tendremos que continuar toda esta parte de aquí. Pero, al principio de todo, nosotros muy alegremente hemos dicho que cargamos el token y que preguntamos si validar token es true, o sea, si el token es válido. ¿Bien? Pero claro, ¿qué sería este validar token que yo mencioné acá? ¿Qué sería ese validar token al que le paso un token? ¿Es una variable? ¿Qué sería ese validar Función token? sería. Una función, ¿sí? Esa función, fíjense cómo nos queda bárbaro decir, bueno, vamos a ver cómo es el resultado de esto, ¿sí? Como dice Marcos, también sabemos que por cómo le estamos usando, por cómo lo estamos invocando, sabemos que nos va a retornar un valor booleano y no cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando si lo que me devuelve esa función validar token es true. Y si no es true, será false, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya son cosas que nosotros podemos ir estableciendo. Y fíjense qué importantes 2 cosas. La primera, ¿sí? La primera es que nosotros acá muy cómodamente, hemos dicho, bueno, vamos a validar el token. Uy, ¿cómo hacemos? No sé, eso es problema de la función, ¿sí? ¿Cómo es problema de la función? Y yo acá lo único que pregunté es si validar token
si la invocación de la función validar token me devolvía un true o no, ¿sí? Eso, de alguna manera, fíjense en primer lugar cuánto más claro nos queda el diagrama, ¿sí? Y en segundo lugar, fíjense la libertad. Es decir, dame el token, le pedimos al usuario cargame el token, y por otro lado decimos a una función validar. Pero como desde este punto de vista, eso es problema de otro. A lo mejor si otros somos nosotros, pero desde el punto de vista del diagrama, ¿sí? Nos decimos, valida el token y decime si es válido o no. No tengo que poner otro detalle acá. Valídalo y decime, ¿y cómo? Y bueno, no sé, ya es problema de la función, ¿sí? Eso es algo muy importante. Lo segundo es lo que nos comentaba Marcos, ¿sí? Él dice, esta función retorna un valor booleano. Es muy importante que nosotros sepamos, cuando trabajamos con funciones, qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer la función y cuál es el contrato que tenemos nosotros con esa función, ¿sí? Ese contrato, eso que nosotros programadores llamamos interfaz, es justamente saber qué hay que pasarle, ¿sí? Y qué nos va a devolver. ¿Bien? ¿Cómo hablamos con esa función? ¿Cómo nos comunicamos con esa función? ¿Cómo le pedimos que haga lo que sabemos que hace? ¿Bien? Nosotros decimos, mira, yo necesito que me valides un token, yo te paso un token, te lo paso por parámetros, ¿sí? Con todo lo que estés haciendo. Yo te paso este token y vos devolveme algo que a mí me diga si es válido o no es válido. ¿Cómo lo hace la función adentro? No es problema del que le está invocando, no es problema del pedacito de código que le invoca, ¿sí? De la misma manera que a ustedes no les preocupa lo que hace input adentro. ¿Qué era input? ¿Qué era un input? ¿Era una variable? ¿Qué era? ¿No sería una función? Una función, ¿sí? Ustedes se preocupan por cómo hace input adentro para leer lo que se escribió en el teclado. ¿Saben cómo lo hace? No, No lo mismo pasa con tienen. print. Lo mismo pasa con print y con cualquier otra función, ¿sí? No tienen ni idea lo que hace adentro. Pero lo que sí saben ustedes es que hay un contrato de esa función entre ustedes y esa función. Ustedes saben que le dicen, que la llaman a input, le pasan un mensaje si quieren que lo muestre, ¿sí? Y él les va a devolver una cadena con lo que sea que se haya cargado el teclado. El funcionamiento interno de esa función no es problema de ustedes. Y es una bendición, porque es bastante complejo, ¿sí? Cuando ustedes definen funciones, están haciendo lo mismo. Están diciendo, esta función va a hacer tal cosa, necesita estos parámetros y va a devolver tal cosa, un entero, un booleano, lo que fuera. Lo que se hace adentro es problema del que programa la función. ¿Bien? Y eso es fantástico por varias cosas. Una, bueno, porque lógicamente es mucho más fácil para invocarla. Segundo, porque por ahí ustedes necesitan invocarlo. Ustedes necesitan invocarlo varias veces, ¿sí? Entonces van a estar en todos lados que lo necesiten escribiendo todo el código de vuelta. O sea, encapsulan ese código en la función. Y por otro lado, que si algún día ustedes se dan cuenta que esa función tiene un error, tiene un problema, ustedes van y lo corrigen en la función y no en todos los que lo llaman. ¿Bien? Es así gracias a Python. Bueno, en todos los lenguajes de programación, digamos, que soportan funciones, uno tiene ese contrato. ¿Bien? Hay lenguajes donde ciertas cosas son más fáciles o más difíciles, ¿sí? Pero en todos lados el concepto de función es ese, ¿sí? Es una función, es un cachito de funcionalidad a la que yo le puedo pasar parámetros para que haga su trabajo y me va a devolver opcionalmente algo. Hay algunas funciones que ustedes saben que no devuelven nada, o en realidad devuelven un non, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué función ustedes han utilizado que no les devuelve nada? Return no es una Dentro de la función. función, cuando no pones return, o sea, te va a retornar nones. No, está bien, sí, eso es cierto, pero yo le digo, ¿qué funciones han usado que no devuelva nada? Porque, por ejemplo, input la han usado y les devuelve lo que se cargó por teclado. ¿Cuál usaron que no devuelva nada? Print, como nos dice Agustín. Fíjense, print, ustedes les pasan lo que quieren que impriman, pero en realidad el retorno de eso es no, es nada. Bien. Bueno,
Ahora bien, desde el punto de vista del diagrama, esto que pusimos acá, dijimos, bueno, validar token, problema de la función, ¿sí? Es muy cómodo, obviamente. El tema es que en este caso en particular, validar token no es una función que existe en Python. Y como no es una función que existe en Python, el problema es nuestro. Vamos a tener que hacerla nosotros para digamos, poder resolver este problema. Entonces, como no viene con Python y como no la hemos programado todavía, nos toca a nosotros hacer una función, se llama validar token, que pueda determinar si el token es válido o no es válido. Vamos a leer nuevamente qué es lo que nos pedían, ¿sí? Qué es lo que necesitábamos responder. Decía, el token es válido. Para que el token sea válido, necesitamos estar seguro que contiene exactamente dos letras mayúsculas. Tiene que contener al menos 2 dígitos. Y tiene que incluir el signo numeral en la segunda mitad del token, en la segunda mitad de esta cadena. Bueno, puesto de alguna manera, nosotros podríamos pensar que un ejemplo de token es este. No nos dice nada de la longitud, que puede tener 8, 4, 2, lo que sea, pero para que sea válido tiene que cumplir con esas reglas. Pensemos, esta cadena de acá, si esto fuera el token que queremos validar, que es un ejemplo, ¿sería válido o no? A ver, nos pedían que tenga 2 letras mayúsculas. 1, 2. No dice que sean consecutivas, nada, pero que haya 2 letras mayúsculas. 1 y 2. Porque acá hay una letra, pero es minúscula. Perfecto. Que tenga al menos 2 dígitos. A ver, 1, 2, 3, 4 dígitos. Es más que 2, es 2 o más, ¿sí? Al menos 2. Los tiene. Y nos pedía que tenga un numeral en la segunda mitad de la cadena. Bueno, vamos a ver qué sería la segunda mitad de esta cadena, de este token. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. 8 caracteres, bien digo, ¿sí? La mitad de esto sería pasando el 1, 2, 3, 4 caracteres, o sea, después del cuarto carácter. Ojo de no confundir, que yo acá estoy contando, estoy diciendo este es el carácter 1, 2, 3, 4, no confundir con el índice de la cadena, ¿sí? O sea, eso tienen que tenerlo en cuenta. Los índices de la cadena, si lo usan para algo, esos empiezan en 0, pero yo acá simplemente me estoy dando el lujo de contar. Si tengo 1, 2, 3, 4, que es la mitad, si está después de eso, está bien el token. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver entonces. Como siempre, nosotros ya más o menos nos vamos haciendo una idea general de cuál es la estructura básica de ciertas validaciones de cadenas y algunos problemas de los que estamos estudiando también de caracteres, ¿sí? Vamos a ver. Validar token. Esta es mi función de validar token. Perfecto. Vamos a cambiar la línea. Vamos a dejar una línea como corresponde y de color negro. Bien. Empieza nuestra función, validar token. Y lo que tiene es una variable que vamos a llamar token, ¿sí? Que es el token a validar. Vamos a ver. Seguramente se nos ocurrirá, porque ya venimos con esa gimnasia y demás, exactamente, como dice Pedro, hacer un for que vaya recorriendo, ¿sí?, los distintos caracteres de la cadena token. Tengamos en cuenta que por el tipo de caracteres justamente que hay, ¿sí?, esto no es un número, es un string, ¿sí? Entonces vamos con forcar in cadena, in token, forcar in token. Entonces ya sabemos que car primero va a valer el carácter 1, después A, después B, después 2, etcétera, etcétera. Bien. Forcar in token, bárbaro. Y ahora tenemos que pensar, ¿sí?, que dentro de este forcar in token, cada vuelta de este ciclo, ¿sí?, cada vez que demos una vuelta dentro de este ciclo,
¿cuántos caracteres vamos a tener disponibles en cada vuelta del ciclo? ¿Cuántos caracteres voy a estar viendo, voy a estar analizando en cada una de las vueltas del ciclo? Tal cual como dice Agustina, uno solo. Esto es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta. La primera vuelta, car, va a valer en este caso un 1 con comillas, un carácter 1. En la segunda vuelta va a valer A, en la otra vuelta va a valer B, lo que significa que ustedes nunca tienen más información de la cadena, nunca saben qué carácter viene, ni cuál pasó, a menos que ustedes hagan algo para saber, ¿sí? Eso es muy importante para todos los ejercicios de este tipo y todos los que vamos a hacer después de procesamiento de texto, que sepan que están viendo un carácter a la vez. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, tenemos que validarnos en que debe contener 2 letras mayúsculas. Perfecto. Bueno, de alguna manera tendremos que ver si, si ese carácter que estamos viendo corresponde a una letra mayúscula. Antes de entrar por el for, ¿hay que saber la longitud? Nos pregunta Dani. No, el for, si bien uno puede hacerlo de otra manera, y si bien uno podría pedirle la longitud de la cadena, ¿sí? Si se puede, ¿sí? Pero no es necesario, porque si uno hace for car in token, ya el for automáticamente se va a encargar de poner un carácter a la vez en cada vuelta, ¿sí? Y él ya va a saber cuando termina el texto, ¿sí? Me dice, por ejemplo, Pedro, me dice, y bueno, Jorge, si querés saber cuántas letras mayúsculas hay, para saber si son 2, ¿sí? Dice, empezá por un contador de mayúsculas. Bueno, me parece bien, contador en mayúscula, igual a 0 porque es un contador. Y acá viene otro detalle importante, otro detalle muy importante. Fíjense que el contador de mayúsculas yo lo inicialicé fuera del for, porque una vez que me metí en el for, en cada vuelta estoy viendo un carácter. Si yo lo inicializo, le doy un valor 0, con cada carácter lo estaría reiniciando y obviamente no es lo que queremos, ¿sí? ¿En qué momento voy a hacer las totalizaciones, los porcentajes y demás cuando haga un procesamiento como este? ¿Lo haré dentro del for o lo haré Fuera del fuera? ciclo. Fuera del ciclo, exactamente. Dentro del ciclo estoy viendo carácter a carácter. Y ahí voy acumulando, levanto banderas, incremento contadores, ya veo. Pero las conclusiones sobre la cadena completa las hago después que terminé de recorrer, ¿sí? No me voy a poner a preguntar si tiene 2 letras cuando todavía lo estoy recorriendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, contador de mayúsculas. Bueno, bárbaro. ¿Cómo haré entonces para incrementarlo? Y bueno, lo primero que haré es decir, si yo estoy viendo un carácter, pregunto si ese carácter es mayúscula o no es mayúscula. ¿Bien? Hasta si es una mayúscula lo cuento, y si no es una mayúscula, bueno, simplemente no lo cuento. No hay mayor secreto, ¿sí? Entonces, yo esto lo puedo hacer de varias maneras. ¿De qué maneras puedo preguntar yo? ¿Qué maneras se les ocurren que puedo preguntar yo? ¿Sí? Si ese carácter, ese car que tengo ahí, eso no corresponde o no a una letra mayúscula. Una es como nos dice Pedro, nos dice, y bueno, Jorge, pregunta si car es mayor o igual que A, y además car es menor o igual que Z. Ahí. Y es cierto, ¿sí? Acá le podemos hacer un pequeño twist, que ya vamos a charlar después, pero es cierto, sí, con eso yo podría saber si corresponde a una letra mayúscula. Ahora bien, esto que estamos haciendo ahí, ¿no les suena como muy repetitivo? Como que ya otras veces, che, es mayúscula, es carácter, es dígito. ¿No les suena como que es algo que frecuentemente necesitamos controlar en los distintos ejercicios que vamos haciendo? ¿O les suena que ya lo hemos hecho antes? 1, 2, 10 veces, ¿o no? ¿Les suena que sí? Exactamente. Entonces, como dice Marcos, eso nos da la idea de decir, mira, si a cada rato te estás topando con la necesidad de saber si un carácter es mayúscula, no te pongas a inventar la rueda todos los días. La clase pasada, como dice Agustín, ya hicimos lo mismo, y capaz la anterior, y alguna anterior por ahí nos pusimos a preguntar lo mismo, y hablamos de la tabla
Unicode, que estaban seguidos y qué sé yo. Entonces, decimos, bueno, si yo siempre o frecuentemente estoy necesitando esto, y la verdad es que tendría sentido guardármelo en una funcioncita para llamar a esa función. Y la pienso por aparte, ¿sí? Entonces, si bien está perfecto eso, vamos a hacer de cuenta que tenemos una función que se llama es mayúscula este carácter. La función es mayúscula ya nos la estamos imaginando. Yo le paso un carácter, si ese carácter es una mayúscula nos devuelve true. Si no es una mayúscula nos devuelve false. Y por eso la uso directamente en el condicional, ¿sí? Ya después vemos cómo hacerla, dónde la podemos poner y qué podemos mejorar. Pero bueno, ahora vamos a asumir que esta función existe de la misma manera que antes asumimos que token válido existía. O validar token existe, ¿sí? Perfecto. Si es mayúscula, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, contar una mayúscula, ¿sí? Si justamente de esto estábamos hablando. ¿Cómo cuento una mayúscula? Ya tengo el contador con mayúscula más igual a 1. Bien. ¿Había que validar algo más? Ya vamos a charlar un poquito de módulos, Lucas, sí. Hoy vamos a charlar un poco, no una barbaridad, pero vamos a charlar un poquito de módulos cuando pasemos a la codificación. Perfecto, entonces, es mayúscula, ok, la cuento. Dice, además de ver si tiene exactamente 2 letras mayúsculas, tiene que contener al menos 2 dígitos. Ok. Bien. Fíjense lo siguiente. Tal como charlábamos recién, no vamos a preguntar ahora si ese contador llegó a 2. No me importa. Ahora yo estoy barriendo la cadena, estoy iterando, recorriendo la cadena, lo que estoy haciendo es contar. Después sacaré las conclusiones cuando haya terminado de barrer. Y ya me adelantan. Decir, mira, Jorge, saber si es un dígito o no es un dígito, otra vez es algo que ya más o menos sabemos, que lo venimos usando siempre, lo estamos usando cada rato. Entonces también nos dice, de la misma manera que es mayúscula, es muy posible que nosotros pensemos que va a haber una función que nos diga si es dígito o no es dígito. ¿Sí? Perfectamente lo podemos hacer con un if. Ustedes saben cómo hacer, ¿sí? Pero mejor deleguemos la funcionalidad en una función que no tenemos que ponernos a pensar la condición, confundirnos con un AND o no, la dejamos programada y ya está para poder usarla tantas veces. Ahora la pregunta del millón. Ustedes me dicen, es dígito. Ok, perfecto. Yo puedo hacer esto y decir, es dígito car. Y si es dígito car, hacer algo que ya veremos. ¿Qué les parece si yo hago algo como esto y utilizo el resultado de esa función para contar dígitos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven si yo acá, así como tenía el contador de mayúsculas, agrego el contador de dígitos? ¿Cómo ven que yo cuente un dígito acá si eso me da verdadero? ¿Qué les parece? ¿Qué impresión les da esto? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Habrá algo que cambiar? ¿Cómo ven este diagrama como viene? Si acá hacemos contador de dígitos más igual a 1. Ok, yo hago esto, perfecto, sí. Pero bueno, ¿cómo lo ven el diagrama hasta acá? ¿Están todos de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿Algo que recriminar? ¿Va Para mí bien? está Me bien. dicen. ¿Están todos de acuerdo con que está bien? ¿Hay algo que podamos recriminar? ¿O está impecable? Está listo para que aprobemos el parcial. Tal cual. Marco nos dice, ojo, esto que estás haciendo acá, ponelo en falsa, la rama falsa del es mayúscula. ¿Por qué? Porque si es mayúscula, perfecto, cuento la mayúscula. Pero solo puede ser un dígito si no es una mayúscula, ¿sí? Entonces, en vez de hacer 2 ifs seguidos, será un else o en todo caso un elif. Bien.
¿Se entiende? Si esto fue, imaginemos que es una mayúscula. Viene acá la cuenta, la mayúscula. ¿Por qué voy a preguntar si es dígito si ya sé que es una mayúscula? Yo sé que no puede ser un dígito, ¿sí? Entonces, eso es un detallito a tener en cuenta. Esto que estamos haciendo acá, entonces, lo tenemos que mudar para aquí. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y finalmente, vamos a mover todo esto un poquito más para allá. ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido que preguntemos un dígito si en realidad sabemos que a lo mejor era una mayúscula. Bien. Ahora sí. Esto ya no va y esto lo haremos después. Perfecto. Entonces, si es mayúscula, cuento una mayúscula. Si no es una mayúscula, puede ser un dígito. Perfecto. Si es un dígito, lo cuento. ¿Qué más teníamos que verificar? Cantidad de mayúsculas, sí, perfecto, lo estamos haciendo. Cantidad de dígitos, perfecto, lo estamos haciendo. Ya vamos a ver después si nos dio la cantidad que queríamos o no. ¿Qué más nos faltaba? El numeral. ¿Y qué nos pedían del numeral? A ver, el numeral, nos decían, debe incluir el signo numeral, pero en la segunda mitad del token, que esté después de la mitad. Y eso nos pone en un problema, porque fíjense, ¿es mayúscula? Ok, listo. Supongamos que no es mayúscula. ¿Es dígito? No, no es un dígito. Bueno, lo último que nos queda, la última posibilidad que nos queda, dentro de lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Dentro de lo que nos interesa es saber si car es igual al dígito número, al carácter número. Pero esto nos trae un problemita, porque imagínense que esto es cierto. Imagínense que no fue mayúscula, fue un número. Daniel nos dice, pero para eso tenemos que saber la longitud total de la cadena. Pero hay una trampa, que este tipo de ejercicio que nosotros hacemos, este tipo de procesamiento que nosotros hacemos, parte de la premisa de que nosotros no sabemos la longitud de la cadena. Para nosotros, para cómo lo trabajamos, ¿sí? Para cómo lo trabajamos, los caracteres vienen de a uno. Y yo no sé cuándo termina. Yo no sé, en principio, en este procesamiento que estoy haciendo, cuál es esta longitud de la cadena. Y ustedes me dicen, ¿esto es habitual? Sí, en los programas reales es un caso bastante normal, que uno no sepa de antemano el tamaño de algo que está viniendo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están leyendo, acá me voy a agarrar me voy a poner en viejo. ¿Han visto los puertos, recuerda un puerto serie o bueno, el mismo puerto USB? O cuando muevan un mouse, ¿sí? Ustedes no, el programa que está leyendo eso no sabe cuándo van a dejar de venir datos, ¿sí? Él no sabe cuál es la longitud total de los datos. Son datos que llegan. Nosotros interpretamos para este tipo de ejercicios las cadenas de la misma manera, ¿sí? Entonces, nosotros acá, para nuestro procesamiento, no tenemos idea cuál es la longitud de la cadena. Podría ser una cadena infinita o, mejor dicho, algo que viene, y nosotros de antemano no lo sabemos, ¿sí? Algún día vamos a hacer algo con interfaz gráfica, Lucas. Van a tener que esperar un poco, pero lo vamos a hacer. Bien, eso es para decirles quédense conectados y sigan viniendo a clases porque vamos a hacer cosas interesantes un poquito más adelante. Bien, entonces, está bien lo que ustedes dicen de la cadena, pero nosotros asumimos que no conocemos el tamaño de la cadena. Asumimos que no conocemos el tamaño de la cadena, por lo menos cuando estamos procesando. Lo único que sabemos es que viene un carácter. Entonces, fíjense, acá Jonathan nos dice, entonces podemos hacer un contador que vaya contando la cadena. Entiendo que te referís a contar los caracteres que vamos viendo, ¿sí? Y registramos el momento en el que aparece el numeral. A ver, traducido esto, o pasado en limpio, Jonathan nos propone algo interesante. Me dice, mira, ¿sí? Jonathan nos propone, me dice, mira,
Si no podemos saber en este momento cuál es la longitud de la cadena, o asumimos que no lo sabemos, ¿sí? Una cosa que podemos hacer es, está bien, yo no sé cuándo termina la cadena, pero puedo ir contando cuántos caracteres vi, y cuando aparece el numeral, me quedo con la posición, me quedo con el número de elemento en el que apareció. Ya cuando termine de procesar la cadena, veré si eso lo puedo aprovechar para calcular la mitad y demás. ¿Sí? Es una muy buena estrategia. ¿Se entiende? Él nos dice, mira, en este momento no sabemos cuánto es, si esa cadena tiene 2, 3, 10, no lo podemos saber. Asumimos que no lo sabemos. Exacto. Con Len, o sea, Len te va a dar el tamaño de la cadena, pero nosotros estamos enfocando estos ejercicios pensando en que no sabemos cuándo termina la cadena. Dentro de este ciclo, lo único que sabemos es que llegó un carácter. Y nada más. No sabemos cuántos más van a venir. ¿Bien? Entonces, desde esa óptica, la propuesta de Jonathan es la siguiente. Y es una propuesta muy interesante. Bien, él nos dice, vamos a contar los caracteres que vamos viendo. ¿Sí? Le voy a poner, por ejemplo, con K, ¿sí? Igual a 0. Apenas vea un carácter, no importa cuál sea, vamos a incrementar ese contador. Vamos a contar un carácter, ¿sí? Con car más igual a 1. ¿Bien? Bueno, acá me quedó un poco chueco, pero no importa. Ahí está. Él me dice, mira, empezamos con 0. Nosotros asumimos que no tenemos el len, que no sabemos cómo podemos calcular esto. Vamos a contar los caracteres, eso es fácil. Cada vez que veo un carácter, lo cuento. Perfecto. Y la propuesta que nos hizo Jonathan, fíjense que dijo, a ver, yo sé que el carácter que estoy viendo es un numeral. Perfecto. Y en principio, por lo que asumimos, yo no sé cuántos caracteres faltan, cuántos caracteres siguen, cuál es la longitud de la cadena. No nos gusta para el procesamiento que queremos hacer, para lo que queremos procesar nosotros ahora. Perfecto. Entonces, cuando yo vea al numeral, lo que voy a hacer es guardarme la posición del numeral. ¿Sí? O sea, el número del carácter en el que lo vi. Para eso, puedo decir pos numeral igual a, por ejemplo, non, o a 0 si quieren, más fácil, para este caso, ¿sí? Posición numeral es igual a 0, ¿sí? Y decir que si vi el numeral, actualizo esa posición y digo la posición donde vi el último numeral que vi, lo vi en el contador de caracteres. Bien. Entonces, yo como que me dejo una pista para después. Después, cuando termine el procesamiento, ahí veré cuántos caracteres hubo en la cadena finalmente y verá si es todo en la mitad o no. Entonces, básicamente, tenemos, vamos a cerrar acá las ramas del if. Vamos a cerrar esto por aquí. Vamos a cerrar esto por aquí. Y vamos a cerrar esto por aquí. Por acá. Por acá. Bien. Perfecto. Fíjense cómo nos quedó el diagrama. Yo estoy dentro del for. ¿Sí? Estoy viendo un carácter a la vez. Y decimos, cada vez que un carácter lo cuento. Con car más 1. Y fíjense que como lo estoy incrementando antes de hacer cualquier otra cosa, ¿sí? El primer carácter está en la posición 1. ¿Bien? ¿Es mayúscula? Perfecto, lo cuento como una mayúscula. Bárbaro. ¿No es una mayúscula? ¿Es un dígito?
lo cuento como dígito. No es un dígito, es un numeral, me guardo la posición. ¿Sí? Me guardo la posición. ¿Qué pasa si vienen dos numerales seguidos? Y bueno, si vienen dos numerales seguidos, yo habré pisado la posición con la última que vi. ¿Sí? Con esto que capturé hasta acá, yo podré, ¿sí? Con esto que capturé hasta acá, yo podré ya determinar las cosas que me pidieron. Yo podré ya determinar si hubo exactamente dos mayúsculas, si hubo al menos dos dígitos, y si el numeral está en la posición correcta. ¿No? ¿Qué me faltaría para poder determinar eso? Ok, sí. Pero si yo me guardé la posición del numeral, ahora cuando termine el ciclo y termine de procesar, cuando termine el ciclo y termine de procesar la cadena, no podré ahí, con esa pista de la posición del numeral, saber si estaba después de la cadena, si estaba después de la mitad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo me guardé la cantidad de mayúsculas que vi, si me guardé la cantidad de dígitos que vi, y si me guardé la posición donde vi al numeral, bien, yo ya podré, cuando termine de procesar todos los caracteres que vienen, ¿sí? Yo ya podré determinar si era válido o no era válido, ¿sí? El token que me pasa. ¿Bien? El primer carácter no va a ser la posición 0 de la cadena. Bueno, si yo no quiero acceder con un índice, si yo quiero hacer token sub algo, el primero es el 0. ¿Sí? Pero acá, en este caso, yo estoy contándolos. O sea que yo digo, estoy haciendo una cuenta natural y lo estoy guardando en esa cuenta en una variable. Entonces, si yo quiero, como en este caso, que el primer carácter que conté sea el 1, está perfecto. ¿Se entiende, Jonathan? Si yo quiero accederlo token sub algo, sí, token sub 0 es el primer carácter. Pero yo acá lo que estoy contando es cuántos caracteres vi. Veo uno, cuento uno. Veo otro, cuento dos. ¿Sí? Se va a sobreescribir el numeral si yo lo ingreso dos veces. Eso es cierto, Daniel, pero fíjate que las reglas dicen que debe incluir un numeral en la segunda mitad. No me dice que no puede haber más de uno. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo si veo uno al final, ese es el que me va a importar para este ejemplo. ¿Sí? Bien. Acá entonces, fíjense que terminamos ya, acá terminamos, bien, con el ciclo. ¿Sí? En este caso, el contador de CAR, en este caso, justamente, tenés razón, Luca, nos va a servir para saber cuál fue la longitud de la cadena. Podemos reemplazar el len por esto, y que de hecho es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál será la condición? ¿Cuál será la condición que nos dice si después que ya terminamos de recorrer todos los caracteres, si acá ya terminamos de recorrer todos los caracteres, cuál es la condición con la que yo puedo garantizar que ese token es válido? A ver, ¿quién me ayuda? A ver. Tenía que tener dos letras mayúsculas. ¿Tengo un contador de letras mayúsculas? ¿Tengo cuántas letras mayúsculas hubo en ese token? Sí. Entonces, si yo digo, si con my creo que lo habíamos llamado, con my, sí, si con my es igual a 2, porque nos decía dos mayúsculas. ¿Qué más tiene que pasar para que sea válido el token? ¿Sí? Dos dígitos, a ver, decía al menos dos dígitos. ¿Ok? Entonces el con de dígitos tiene que ser mayor o igual a 2, o sea, al menos 2. ¿Sí? ¿Qué más tiene que pasar? Tenía que pasar, y acá es donde viene ya la parte un poquito más complicada, que la posición donde habíamos visto al numeral
que la posición donde habíamos visto al numeral, ¿sí?, fuera mayor de la mitad de la cadena, estuviera más allá de la mitad. Y ahora bien, decimos, bueno, perfecto, yo la longitud de la cadena la puedo conseguir con len, la puedo conseguir con len. O sea, no es que no va a funcionar, pero por todas esas cosas que yo les estaba comentando, ¿sí?, en realidad nosotros asumimos que la longitud de la cadena no la tenemos. Entonces, si yo no puedo usar len, si yo no quiero usar len, ¿quién me dice cuántos caracteres vi? O sea, en esencia, cuántos caracteres tenía mi amigo el concar. Porque cada vez que vi un carácter, lo fui contando. Terminó el for, listo, yo sé cuántos caracteres hubo en la cadena. Entonces, yo tengo que saber que la posición del numeral es mayor que la mitad. ¿Sí? O sea, que la mitad. Si concar me decía cuántos caracteres había, concar dividido 2 me dice la mitad de la cadena. ¿Por qué puse en este caso, barra barra? Si bien va a funcionar igual, porque serían dos números, como estamos hablando de cantidades, ¿sí?, no me interesa tanto que el resultado sea decimal, prefiero una suma entera. ¿Cómo sé si es la primera o la segunda mitad? Y bueno, porque fíjate, si concar, fíjate, ¿no? Concar es la cantidad de caracteres. Vamos a nuestro ejemplo del token de acá. Fíjate. Al margen, olvídense de los índices, ¿sí? Olvídense de los índices. Concar me dijo, vio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concar vale 8, ¿sí? O sea que si yo vengo acá, yo puedo decir tranquilo que concar es igual a 8, ¿sí? 8 caracteres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. ¿Cómo hago para saber si es la segunda mitad? Y bueno, si la posición donde vi el numeral, en este caso, en este ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la postnum en nuestro ejemplo? 7. Postnum vale 7. Les insisto, porque yo empecé contando en 1. Si estoy contando caracteres. Bien. Concar vale 8 caracteres, pero la posición es postnum vale 7. Perfecto. Si este es el carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad de la cadena es 8 dividido 2, 4. ¿Sí? Este es el carácter 1, 2, 3 y 4. Si la posición donde está el numeral es mayor a la mitad, es porque el numeral está en la segunda parte de la cadena. ¿Sí? En este caso, fíjate que la mitad de la cadena sería acá, la mitad de la cadena sería acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4 caracteres. Si el postnum terminó más allá, es mayor que la mitad del contador de caracteres, está necesariamente en la segunda parte. Si fuera menor o igual, estaría en la primera parte. ¿Se entiende? Luca y demás, ¿todos están entendiendo lo que estamos haciendo? Perfecto. Entonces, la última condición es esta, que el postnum sea mayor que el concar dividido 2. Si esto ocurre, listo, ya sabemos que el resultado es, esto lo pueden expresar como quieran, ¿sí? Podemos decir que válido igual a true, ¿sí? Y si no, válido igual a false. Se puede hacer con len cadena, se puede hacer con len cadena. Lo que pasa es que yo prefiero que lo eviten en este tipo de ejercicio porque nosotros estamos asumiendo que no sabemos cuántos caracteres tiene la cadena. Nosotros lo leemos, ¿sí? Lo pueden poner como return, lo pueden poner como ustedes quieran. Bien. Perfecto. Y acá terminó nuestra función, ¿sí? Esta función terminó
aquí. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es solo la función de validación de token. Ahora bien, nuestro programa era un poco más complejo. O sea, si es que validábamos el token, nos pedían cargar, si era empresa o particular, el monto que se operó y si opera en pesos o en dólares, digamos, la persona que está operando. ¿Sí? Todo eso lo vamos a representar como una carga de entre el tipo de operario, ¿sí? Si la operación si es personal o empresa, el monto que opera y la moneda. ¿Y qué necesitábamos saber? Cantidad de operaciones que se llevaron a cabo. Bueno, la cantidad de operaciones que se llevaron a cabo, en definitiva es simple, ¿sí? La cantidad de operaciones directamente la tenemos o bien con el valor de n, o bien si las contamos una a una. ¿Qué más? Porcentaje de operaciones en dólares, significa que todas las operaciones que sean en dólares hay que contarlas. Monto total operado en pesos por particulares, o sea que si es en pesos y es particular tengo que acumularlo. Y monto promedio operado en pesos por las empresas. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Cualquier cosa, pregunta. Entonces, bueno, cantidad de operaciones. Le carga la cantidad de operaciones y ¿qué vamos a necesitar? Nos dijeron. Porcentaje de operaciones en dólares. O sea, yo necesito saber cantidad de operaciones, contador de operaciones en dólares. Monto total operado en pesos por particulares. Ok. Un acumulador. Monto en pesos particulares. Y monto promedio operado en pesos por empresas. O sea, necesito el monto que hicieron más la cantidad de operaciones hechas en pesos por empresa. ¿Sí? Entonces, monto en pesos empresa y cantidad, contador de operaciones en pesos y empresa. ¿Sí? Bueno, acá se nos hace relativamente, perdón, ahí está, relativamente sencillo. Tenemos esto y nos dice, cantidad de operaciones que se van a cabo es el valor que, digamos, se nos pidió. Porcentaje de operaciones en dólares, bueno, si la moneda es dólar, tengo que contar. Entonces, si moneda es igual a dólar, o el código que utilicemos nosotros para determinar la moneda, ¿sí? Tengo que contar operaciones en dólares. Creo que puse cualquier símbolo, sí, puse cualquier símbolo. Ahí está. Contador de operaciones en dólares más igual a 1. Bien. Perfecto. Ahora, las otras dos estadísticas que nos pedían eran en pesos. O sea que si no es en dólares, será en pesos, ¿sí? Si la moneda es peso, bien, ¿qué tengo que hacer? Monto total operados por particulares y monto promedio operados por empresas, en pesos, ¿sí? O sea que tengo que distinguir entre particulares y empresas. Entonces, si la moneda es peso, si es
si el tipo es particular o si el tipo es empresa. Bien. Si la moneda es peso y el tipo es particular, si la moneda es en pesos y el tipo es particular, lo que tenía que hacer era acumular el monto. Entonces, el monto en pesos par, monto en pesos particular, monto en pesos particular más igual a monto. Monto en pesos particular más igual a monto. Si no es particular, es una empresa. Y si es una empresa, teníamos que acumular, contar la cantidad y acumular el total, ¿sí? Entonces, el monto, pesos, empresa, más igual a monto, y además lo tenía que contar con el contador, que lo llamé contador operaciones pesos empresa. Contador operaciones pesos empresa más igual a 1. Bien. Y ahora sí, fíjense que esto es algo a lo que ya estamos bastante acostumbrados, ¿sí? No había demasiada complejidad en esto. Ahora sí podemos cerrar nuestra participación de este lado de la, digamos, de las estadísticas que nos solicitaron. Bien, entonces Profe, cerramos acá. profe, ¿le puedo hacer una Sí, pregunta? sí, claro. No llegué a ver el enunciado porque llegué un poco tarde, Bien. pero acá hay que validar como una clave sería que es el toque que vimos recién Sí, y luego de eso tienen que ingresar una cierta cantidad de operaciones que es con las que vamos a iniciar un ciclo for, que ahí le van a exactamente. pedir todo eso del tipo, el monto y moneda. Exactamente. Y en base a esas operaciones es que nos piden una serie de estadísticas La que que son las que estamos hemos hablando, calculado la ahora. que calculamos recién, digamos. Ese es el Exactamente. promedio, listo. Entonces, Tal la cual. 1, que es la cantidad de operaciones, es con la que iniciamos, digamos. Sí, lo que pasa es que esto estaba pensado para un menú de opciones y nosotros vamos a saltearnos a ese menú de opciones por ahora, porque no es, digamos, lo que queríamos trabajar en el ejemplo de hoy. Pero Claro. sí, No, yo no sabía cómo hacíamos para calcular el tema de las operaciones y por ver el diagrama, más o menos, me fui guiando. bien, en este caso, sí, en este caso nos vamos a guiar por eso. Entonces, fíjense, nuestro diagrama, que si bien parece grande, ¿sí? Se simplificó un montón al usar la función de validar el token. Imagínense si no se hubiéramos puesto toda la lógica de validación del token acá arriba. Bien. Hacemos el for de las operaciones, terminamos todas las operaciones y acá nos tocará calcular las estadísticas. Calcular y mostrar las estadísticas. ¿Sí? Ahora bien, ¿no les parece que sería una buenísima oportunidad, ya que nos están pidiendo porcentajes y promedios y demás, para usar también funciones acá, para para calcular los resultados? ¿Por qué nos piden? Porcentaje de operaciones. Es un porcentaje. Promedio, para calcular el promedio, y el monto total, que en realidad era solamente acumulado. ¿No les parece a ustedes que sería buenísimo que usáramos directamente, creáramos unas funciones que nos permita calcular el promedio y que nos permita calcular un porcentaje, y las próximas veces que nos haga falta las utilicemos directamente? Vamos a decir entonces que el promedio que nos piden es calcular promedio. ¿Calcular promedio entre qué? Calcular promedio
en el operado en pesos por las empresas, el contador de operaciones en pesos de la empresa, con la cantidad, el contador de pesos en pesos. ¿Sí? Y lo segundo que tengo que calcular es el monto, el porcentaje de operaciones en dólares. Eso será porcentaje igual a calcular porcentaje entre qué? Entre la cantidad del contador de operaciones en dólares y N, ¿sí? Que era la cantidad de operaciones a realizar. Esa función la vamos a hacer directamente en el código y acá vamos a charlar un par de temitas de justamente de módulos y de funciones. ¿Bien? Entonces, esto que hicimos acá, ustedes ya lo saben, ¿sí? Que acumular, digamos, ciertas estadísticas sobre una serie de datos que cargamos, que encima nos piden que los generemos de manera aleatoria. Y lo otro que hicimos fue una función que nos permita validar ese famoso token que necesitábamos válido. Entonces, vamos a mudarnos a PyCharm y vamos a ver si podemos trabajar entonces con esto que hemos diagramado recién. New project. Acá. This window. Bien. Atiendan 2 segundos, ¿sí? Antes un programador tenía que ver todas las funciones que iba a utilizar. Y bueno, sí, antes sí, pero bueno, todos los lenguajes ya hace varios años que traen un conjunto de funciones estándar, ¿sí? Para ciertas cosas. ¿Qué es el tema de los módulos? En 2 segundos. ¿Y por qué? ¿Y para qué nos pueden servir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con los módulos? Al menos de forma sencilla. ¿Cuál es la idea detrás de un módulo? ¿Sí? La idea es que ustedes pueden tener, por ejemplo, ¿sí? Ciertas funciones que, como nos pasó ahora. ¿Sí? A cada rato necesitamos calcular, saber si un carácter es eso o no es una mayúscula. A cada rato necesitamos saber si es un dígito o no. A cada rato necesitamos calcular algo random, o sea, generar un número aleatorio. Entonces uno dice, yo no voy a estar escribiendo esa misma función, la voy a estar escribiendo todas las veces en todos los scripts que yo hago. Hago un script, otra vez la función. Aunque la copie y le pega, ¿viste? No está llevando por todos lados. Encima después, si me doy cuenta que la función tiene un error, lo tengo que cambiar en 18 archivos distintos. No tiene sentido, ¿sí? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, yo guardo en esta cajita esa función o ese conjunto de funciones, las guardo ahí para cuando las necesite de vuelta. ¿Sí? Eso es un módulo, es algo modular, es algo que yo puedo encajar, digamos, y lo puedo utilizar y traérmelo a mi proyecto para usarlo, o sea, a mi script, para utilizar algo de ese módulo. El ejemplo más claro es que ustedes han utilizado random. Random es un módulo que adentro tiene varias funciones. Randint, randrange, choice, todas las que ustedes ya conocen. Y ustedes dicen, ¿ustedes han copiado el código de esas funciones cada vez que han hecho algo aleatorio? No. ¿Qué han hecho? Han dicho, yo sé que hay un módulo en algún lugar que se llama random, que tiene estas funciones. ¿Y qué hicieron para usarlas? ¿Qué hicieron para usar las funciones de random? Import. Importamos ¿Sí? random. Saben que existen y dicen, lo importo y usan las funciones como si fueran de ustedes. ¿Sí? Bueno, lo mismo pueden hacer ustedes mismos. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente crear un archivo distinto dentro del mismo proyecto con otro nombre, ¿sí? Y ponen ahí las funciones que tienen que ver con algo. Entonces, por ejemplo, pueden hacerse un módulo de validaciones que les permite cargar, no sé, validar positivo, validar en rango, varias funciones que tengan que ver con cargas de datos validados. ¿Bien? Se puede hacer, por ejemplo, otro módulo que se llame, no sé, caracteres. ¿Sí? El módulo caracteres puede tener la función es mayúscula, es dígito,
todo lo que sea. Entonces ustedes van dejando esas funciones, las van guardando ahí y las tienen para cuando necesitan usarlas. ¿Cómo las usan? Import. Import validaciones, por ejemplo, y después dicen validaciones, punto validar positivo. O otra manera de importar es from caracteres import asterisco y después no necesitan el nombre del módulo para invocar. If es mayúscula B. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que después algún día van a hacer otro programa. Y en nuestro programa van a importar lo que necesitan, igual que han importado random hasta ahora. Entonces ustedes se van haciendo, ¿sí? Ustedes se van haciendo como una librería de funciones que usan siempre y ya está, las programan una sola vez, quedan bien hechas y después las empiezan a usar. El paquete es un poco más grande. Es claro, es como si fuera una carpeta, por así decirlo, Agustín. ¿Sí? Es tipo una carpeta que contiene varios módulos adentro. ¿Sí? Pero por ahora nos vamos a concentrar un poquito en estos módulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros para hacer esto ya habíamos dicho que vamos a necesitar es dígito, es mayúscula. Entonces nos podemos hacer nuestro propio módulo que se llama caracteres. ¿Sí? Y en caracteres hacer las funciones es mayúscula y es dígito, por ejemplo. Que es algo que ya ustedes prácticamente lo saben de memoria. Ustedes dirán, def es mayúscula, un carácter. Dirán, if car es mayor o igual que a, and car es menor o igual que z, return true. ¿Sí? Y si no, directamente return false. ¿Por qué no me hace falta el else? Porque ustedes saben que el return va a cortar la función. Así que si eso entró por acá, la función termina acá. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esto? Bien. La otra función es dígito. Def es dígito, un car. If car es mayor o igual que el dígito 0, and car es menor o igual que el dígito 9, return true. Y si no, return false. Y fíjense, parece que esto está bien. Y ya lo dejan ahí en el módulo de caracteres y todas las veces que necesiten saber si es mayúscula, si es minúscula, se van para ahí. Después, dicen, bueno, está bien, esto es para guardarlo, eso es el módulo que tiene que ver con cosas de caracteres. Está ahí. Pero yo ahora necesito hacer mi programa, el ejercicio de bancario. Entonces, nuevo, Python file, era entidad bancaria. Este es el programa que ustedes quieren hacer. Y ustedes dicen, bueno, acá, si yo quisiera, podría hacer import caracteres para poder utilizar su función. Bien. Otro tema con las funciones es que ya a esta altura dejamos de escribir código suelto en el script principal, porque eso es una mala práctica. Entonces, al menos creamos una función que la podemos llamar como nosotros querramos, main, principal, entidad, como ustedes quieran, ¿sí? Que va a tener el programa en general que queremos hacer. Def, principal, dos puntos, y algo que haremos acá. ¿Sí? Tiene que estar en la misma carpeta para que lo puedas importar de forma directa, Jonathan. Hay otras maneras, ya van a ver más con paquetes, pero en principio que esté ahí para que lo pueda importar fácilmente. Y ahora viene el detalle que a veces nos pierde un poquito. Nosotros acá dentro de principal vamos a poner justamente el programa principal, ¿sí? Pedirle al usuario, todo lo que nosotros queremos hacer en este programa en particular, ¿sí? Pero esto es una definición de una función, no la estamos llamando, ¿sí? Nosotros, para que nuestro script haga algo útil, tenemos que llamarla a esa función y no vamos a hacer nada. Ahí es donde viene esto de acá. If name igual a main, Profe, llamamos también a directamente principal. puede escribir main y le aparece para que se le Sí, escriba también te automáticamente. ayuda, sí,
Gracias, también te ayuda PyChat, ¿sí? Ya les explico un poquito más al respecto del por qué esto de acá. Entonces ya lo saben, pero lo podemos repasar, ¿sí? Sí, mejor si lo ponen en el TP. If name igual a main, llaman a principal. ¿Qué vamos a hacer en principal? Y bueno, vamos a ver. ¿Qué teníamos que hacer en principal? En principal, teníamos que, en principio, cargar el token y validar el token. Vamos acá. Print. Bienvenido a la banca AED. ¿Sí? Token igual a input. Ingrese el token para operar. Bien. Y bueno, y acá lo que decía nuestro propio diagrama era if validar token, hacíamos algo en nuestro programa. Si no, print token inválido. Pero ¿qué pasa? Validar token la teníamos que crear, ¿sí? No tiene sentido que validar token la creemos en un módulo aparte. ¿Por qué? Porque validar token es algo que necesitamos para este ejercicio que tiene las reglas de este ejercicio. ¿Se entiende? No es algo que después vamos a decir, acá en el TP2 hay que validar un token con las mismas reglas que en tal ejercicio. Entonces, esta es una función que la ponemos en el mismo script, pero como una función. ¿Se entiende? No es algo que queremos reutilizar después, nos va a servir para este ejercicio y nada más. ¿Sí? Entonces, def, validar token, que recibe como parámetro un token. Tengan en cuenta también que no hace falta que esto, que es el parámetro que ustedes le pasan, el argumento, el parámetro actual, se llame igual que esto. Esto podría llamarse t, por ejemplo, si ustedes quisieran, o toc. ¿Bien? Y acá habíamos hecho nuestra validación de token. Le habíamos puesto. Nos habíamos puesto acá contador de caracteres, contador de mayúsculas, contador de dígitos y posición de número. Entonces, contador de caracteres, contador de mayúsculas, contador de dígitos y posición de numeral. Bien. Y después, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho for, char, int, toc, en este caso, que es el nombre del parámetro. Bien. Y habíamos dicho que las opciones no eran tantas, era o es contamos el carácter, o es mayúscula, o es dígito, o es un número. Entonces, contador de caracteres más igual a 1. Y ahora necesito el es mayúscula, que ya lo programamos antes. ¿Y en qué módulo está? Está en el módulo de caracteres. ¿Tengo más de una manera de importarlo? Sí. Pero fíjense que si yo hice import caracteres, al igual que ustedes hicieron con import random, es if caracteres punto es mayúscula char contador mayúsculas más igual a 1. El if caracteres punto es dígito char contador de dígitos más igual a 1. El if carácter era igual a un numeral, entonces la posición del numeral es igual al contador de caracteres. Y si no, no hacemos nada. ¿Sí? No necesitamos hacer nada más. Ahora, cuando terminaba el for, decimos ahora vamos a sacar las conclusiones. ¿Sí? Que es lo que habíamos hecho aquí. Y decíamos, si el contador de mayúsculas era igual a 2, acá. If contador de mayúsculas es igual a 2 y contador de dígitos es mayor o igual que 2 y la posición del número es mayor que el contador de caracteres dividido 2, si todo esto pasaba,
es válido, return true. Si no, return false. Bien. Y fíjense cómo ahora que definimos la función, que si quiero lo hacemos así para que sea más concisa, ¿sí? Hemos respetado lo anterior y ya podemos validarlo acá. If validar token, entonces hacíamos nuestro programa. ¿Qué era nuestro programa? Nuestro programa era, básicamente, pedir, tomar estos contadores, ¿sí? El contador de operaciones, era contador de operaciones en dólares, igual a monto, a 0, monto de pesos para particulares, era igual que el monto de pesos para empresas, con la 0, y nos quedaba el contador de operaciones en pesos empresas, que era igual a 0, ¿sí? Cargamos, pedimos la cantidad de operaciones. Operaciones es igual a int, input, ingrese cantidad, ¿sí? Que ya vamos a hacer un detallito al respecto de esto. For y in range de operaciones. Y fíjense que nosotros acá dijimos cargar tipo, monto y moneda. Tipo, monto y moneda. Pero nos pedían, ¿sí? Que la generemos de forma aleatoria. Que la generemos de forma aleatoria a estos datos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer que nos permita generar de forma aleatoria 3 valores? ¿Podremos hacer una función que devuelva 3 valores? Sí, perfectamente. Igual a generar aleatorio. Entonces venimos acá. Def generar aleatorio. ¿Y qué necesitábamos? Necesitábamos, primero, import random. Y decimos, por ejemplo, monto igual a random.randint, no sé, entre 100 y 30.000. Moneda igual a random.choice entre pesos, peso, la moneda es peso, y dólar. Si al margen del acento, no se preocupen por eso. Si era el tipo de operación, tipo es igual a random.choice entre personal o persona, o particular era, particular, y empresa. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para devolver todo eso junto? Y bueno, en Python esto es bastante sencillo. Return, tipo, monto, moneda. Y cuando yo devuelva esos 3 valores, se van a empaquetar en una tupla. Cuando lo llamen a esto, como en este caso, esos 3 valores se van a desempaquetar en estas 3 variables, tipo, monto y moneda. Que tienen que estar en el mismo orden, si no se van a cruzar valores, obviamente. ¿Sí? Bien. Y acá teníamos entonces, que habíamos dicho, que si la moneda era dólar, teníamos que incrementar las operaciones en dólares. If moneda es igual a dólar, a propósito no puse el acento, contador de operaciones en dólares más igual a 1. Si no, si moneda era igual a peso, ahí nos preocupaba si eran particulares o empresas. ¿Sí? If tipo es igual a particular, monto, peso de particulares, más igual al monto. Si no, el monto en pesos de empresas más igual a monto, y teníamos que contar el contador de operaciones de pesos de empresas más igual a 1. Bien. Terminamos con el for, hicimos todas las operaciones,
y nos habíamos prometido a nosotros mismos que no teníamos ganas de calcular, por ejemplo, un porcentaje o un promedio. Por ejemplo, vamos a hacer el porcentaje, que sería más difícil. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacernos una función que calcule el porcentaje entre la cantidad que vimos y el total. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos a necesitar esa función de porcentaje? No en este programa, sino a lo largo de los ejercicios. ¿Hemos necesitado otras veces calcular porcentajes? ¿Qué les parece? Entonces nos los podemos guardar en un módulo que vamos a llamarle cálculos o como ustedes quieran. ¿Cómo hacemos eso? Botón derecho, nuevo, módulo, cálculos. Y dentro de cálculos hacemos def calcular porcentaje entre la muestra, o sea, la cantidad que vimos, y el total. No vaya a ser que alguien con mala intención nos mande un total que es 0, entonces si total es distinto de 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que return muestra por 100 dividido total. Y si no, vamos a retornar 0 como diciéndole me mandaste cualquier cosa. Muestra. ¿Sí? Fíjense, quedó nuestra función, quedó en ese módulo. Entonces ahora, en este programa y en los próximos programas que hagamos, con ese archivo ubicado ahí, podremos venir acá arriba y decir from import cálculos. Entonces acá directamente decir, después que terminó el for, decir porcentaje es igual. ¿Qué era? ¿Era el porcentaje de qué? Era el porcentaje de operaciones en dólares respecto al total. Entonces, porcentaje es cálculos, punto, calcular porcentaje. La muestra era el contador de operaciones en dólares y el total era op. ¿Sí? Y podremos hacer print el porcentaje de operaciones en dólares es round porcentaje 2. Bien. ¿Se entiende al margen de los otros dos cálculos que hay que hacer? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió por qué hemos guardado, hemos puesto la función validar token acá, que nos iba a servir solo para esto? ¿Y por qué hemos guardado otras funciones en otros módulos que nos pueden servir más de una vez? ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda con esto? Bien. Último detalle que yo sé que les preocupa, y después hablamos de detalles menos preocupantes. Al margen de la lógica, que ustedes, esta lógica, digamos, es algo que ya maneja. Lo que se les está sumando, digamos, es la función, las funciones y el tema de los caracteres. Al margen de eso. Me preguntan mucho, ¿por qué es esto de if, name, main? ¿Qué significa y por qué? Cuando ustedes están importando un módulo, hagan de cuenta que es como que Python se los trae a su script principal. Más o menos así, no es exactamente así, pero hagan de cuenta que se los trae. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosas puedo guardar yo en un módulo? ¿Qué han leído en la ficha que se puede guardar en un módulo? ¿Puedo guardar funciones? ¿Qué otra cosa puedo poner en un módulo? Puedo poner variables, puedo poner cualquier cosa. Entonces, imagínense que ustedes en el módulo de cálculos, acá, se les ocurre para probar y dice, lo voy a probar. Print porcentaje. ¿Sí? Dicen, lo voy a probar. Entonces, calcular porcentaje entre 50 y 150. ¿Bien? Ejecutan este módulo. A ver. Porcentaje 33,3, 50, sí, está perfecto. Qué bueno. Me sirve este porcentaje. Entonces lo dejan ahí. Dejan este código suelto en este script. Y se vienen acá a entidad bancaria. Ejecutan esto. Y de repente, sin que nadie lo llame, aparece ese mensaje que ustedes habían dejado de prueba en el otro módulo.
¿Por qué? Dice, si yo estoy ejecutando este módulo, yo estoy ejecutando el módulo de entidad bancaria, ¿por qué me está imprimiendo cosas que estaban en el otro módulo? Porque Es como importa si el todo el vecino de al módulo lado, entero. es como si el vecino de al lado viniera de chusma. Claro, dice, ¿qué hace este de chusma acá? Y bueno, y la excusa del vecino chusma es, vos me llamaste. No, yo no te llamé. Vos me llamaste, vos hiciste import cálculos. Entonces yo lo que está acá lo hago. Ah, entonces ustedes dicen, mira, esto que está acá se está llamando incluso cuando me están importando, o sea, no cuando ejecutamos a este módulo, sino que cuando me llaman de otro módulo, se ejecuta igual. ¿Cómo puedo hacer yo para ejecutar esto solamente si me están ejecutando a mí? Bueno, cuando ustedes le hacen botón derecho acá y le dan Run, o cualquier manera que lo ejecuten a su programita Python, hay una variable especial que se llama guión bajo main, guión bajo, que asume el no, perdón, guión bajo name, que asume el valor guión bajo main, solo cuando lo ejecutan. Entonces, eso que están poniendo ahí es una verificación. Esto es lo mismo que preguntar, esto es equivalente a preguntar, ¿me están ejecutando a mí? ¿Sí? El nombre del módulo que se está ejecutando, de este módulo, es main. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo ejecuto este, con este control, aparece ahora. Cuando yo me vengo acá, ya no me aparece eso. Entonces, esto que están poniendo acá es importante y es básicamente preguntando, ¿me están llamando a mí? ¿Me están ejecutando a mí? ¿O se está ejecutando esto porque alguien me invocó desde otro módulo? Bien. Por eso es que es importante que lo hagan. Es muy importante, y se lo vamos a pedir en el parcial sobre todo, que al menos hagan una función que se llame principal para el código principal y al menos controlen que esto no se ejecute siempre. ¿Sí? Esa es la función de esto. Ustedes lo han visto. ¿Sí? Ustedes lo han visto. ¿Sí? Y está así. ¿Sí? En el TP, fíjense que se les da una ficha, dicen hasta esta ficha, digamos, ustedes están obligados a hacerlo. Segunda cosa que no quiero que se pase. Otra cosa que ustedes van a ver más de una vez. Y es lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre hacer import caracteres, import random, import a cálculos o decir from cálculos, import asterisco? Cuando ustedes hacen from cálculos, import asterisco, ya no necesitan poner el nombre del módulo para llamarlo. Lo llaman como si estuviera acá. ¿Sí? Y ustedes pueden importar una función o varias. ¿Bien? Y lo último para cerrarlo, les insisto, digamos, nosotros hemos validado esta lógica, la hemos validado, la podemos probar muy rápidamente, pero hay algo que no quiero que ustedes dejen de respetar. Acostúmbrense de a poco a ir agregando comentarios en sus funciones. Calcula el porcentaje que representa muestra sobre total. Parámetro muestra, la cantidad de observada. Total, el total. Return, el cuánto representa, ¿sí?, muestra sobre total. Bien. Esto es lo que llamamos docstrings. No le digo que lo hagan ya para el parcial nada, pero empiecen a acostumbrarse, porque cuando ustedes saben lo que quieren que haga su función, ¿sí?, va a ser mucho más fácil que la programen. Y acá están explicando lo que va a hacer antes de programar. ¿Sí? No hay problema, con el numeral está bien, ¿sí?, por ahora. Ya vamos a meternos más, ya vamos a hablar más de esto. ¿Bien? ¿Se entendió? Al margen de que, como les digo, hoy la lógica esta no me interesaba mucho probar la lógica en sí de acumular, que ustedes ya la conocen y demás, y lo otro ya lo hemos validado. Quería que pudiéramos centrar en el uso de las funciones y por qué nos puede servir hacer estas cosas en otros módulos y demás.
¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió cómo validamos el token? ¿Se entendió el uso de las funciones y los módulos, básicamente? ¿Por qué no va a menú? Porque en realidad en el TP vos jugás y muestra las estadísticas. No hace falta que opción 1 mostrar las estadísticas, opción 2. El objetivo del programa es que juegues y las muestres. Por eso, No seas estúpido que eres. Gonzalo, te dejaste el micrófono abierto. Bien. ¿Se entendió entonces? 18:05, estamos en libertad. Pasemos a la próxima clase que les corresponda. Buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene para continuar con procesamiento de caracteres, funciones y todo eso, ¿sí? Está bien, Agustina, pero en este caso es eso, no hace falta que hagas un menú para el TP. Profe, Sí, vio en el TP en las estadísticas, bueno, me pide sacar el porcentaje. sí. Bueno, yo lo saqué y Ujú. hagamos que el jugador juega 2 partidas. Sí, El primer jugador gana esas 2 partidas y el segundo jugador gana una de esas 2 partidas. Y ahí el porcentaje del primero me da 100% y el segundo 50%. ¿Estaría bien eso? no, o sea, si fueron dos jugadas, no puede ganar uno dos y el otro una. O sea, en cada jugada juega un jugador contra otro. Entonces, No, o sí, por ganó el eso. uno o ganó el dos. En la primera jugada, o sea, son 2 jugadas. En la primera jugada va a ganar el primer jugador. Y en la segunda, bueno, ay. O sea, para sacar porcentaje necesita la suma de los dados que sean de la paridad que eligió. ¿No? No, es cuánto, digamos, en cada jugada participan dos jugadores. Sí, Uno de esos saca más puntaje que el otro. Ese es el que ganó sí. esa jugada. ¿Sí? Hay otro que es porcentaje de acierto, que ese sí tiene que ver Sí, con... ese porcentaje de acierto. Y bueno, te puede dar uno el 100% si ese jugador acertó todo y el otro 50% si ese no acertó todo. Si eso sí te puede dar uno el 100 y el otro 50, puede darte, sí. Ah, bien. Bueno. Y otra duda. Sí, pero los tengo que liberar porque yo tengo que entrar a otra clase. Entonces, Ah, dudas bueno. del trabajo práctico las mandan al foro de dudas del trabajo práctico específicamente. Ahí se las respondemos. Yo solo quería saber Bueno. nomás si al principio de la ronda 2 mostraba la estadística o era al final. Las estadísticas completas al final, que es el que te dice cuando terminó el juego, digamos, cuáles han sido los resultados. Ah, genial. Bueno, los abandono entonces. Chao, profe. Nos vemos el viernes que viene. Que tengan excelente fin de semana, excelente semana. Chao, No, profe. profe, profe. buen fin de... Nos vemos. Chao, chao. ¿Alguno de los chicos me pueden responder una consulta, chicos? Es si